Vamos a grabar y ya, ahora sí. Chiquillos, estamos entonces en el tercer proyecto. Los que deben trabajos del proyecto 2, por favor, traten de ponerse al día, ya, para que no nos vamos atrasando eh, y para que yo pueda mandar las notas lo antes posible, ¿ya? Chiquillos, el proyecto 3 en el que estamos ahora se llama Historias para ser contadas, ¿cierto? Ese es el nombre que tiene nuestro proyecto. Y hoy día, como iniciamos el proyecto, yo les voy a contar una historia, ¿ya? No, es probable, les decía yo la semana pasada, que este proyecto lo terminemos con algún producto que sea como tipo radioteatro, ¿ya? O creepypasta. ¿Conocen las creepypastas, cierto? Sí. ¿Ya? Probablemente vamos a tener que hacer una creepypasta grabada. ¡Eh! ¿Ya? ¡Eh! ¿Les gustan las Esas cosas son creepypastas? antiguitas. Esas Sí, cosas son son antiguas. antiguas. Eso es como de la Killer, de época Slenderman. de los inicios de Germán, ¿ya? Es como de esa época, ¿ya? Sí, Ya, 2000 y chiquillos. tanto. Entonces, yo hoy día les voy a contar una historia, como ustedes más adelante van a tener que contar su propia historia, yo les voy a contar la historia de una mujer de la colonia, ¿ya? Eh, Viendo la imagen, ¿alguien se imagina quién podría ser? Es una mujer, voy a poner, Esta la Quintrala. sí, siempre sabe Lenzo, es una La mujer, Quintrala. ¿cierto? Es una mujer de la colonia, es chilena, ¿cierto? Y su nombre era Catalina de los Ríos y Lisperguer, ¿ya? Más conocida entonces como la Quintrala, ¿ya? Hay varias teorías que explican este nombre, ¿ya? Una, que sería como el diminutivo de Catalina, ¿cierto? Y que a las Catalinas en el campo se les decía Catrala. Entonces que Catrala, Catrala, Quintrala, Quintrala derivó entonces al apodo, perdón, de Quintrala. Y la otra teoría dice que ella tenía la costumbre, como el hobby, de azotar a sus esclavos y que lo hacía con una varilla de quintral, ya de un árbol. Entonces con esta varilla entonces ella azotaba a sus empleados, a sus esclavos, ¿ya? Por lo tanto, si bien su nombre es Catalina de los Ríos Ilisperger, Hola, nos, profe. ¿Estamos hola, hablando de la Quintrala? sí, pasa a la historia entonces como la Quintrala, ¿ya? De la Quintrala entonces hay un montón de historias que no sabemos bien si son verdaderas, son falsas, pero un poco yo les voy a contar qué es lo que ha dicho la historia y qué han dicho los historiadores y qué es lo que han logrado como reconstruir a partir de la vida de ella, ¿ya? La Quintrala entonces nace en una familia de clase social alta, ¿ya? Les voy a explicar algo así. La sociedad de la colonia en Chile, ¿cierto? Cuando los españoles ya habían dominado nuestro territorio, cuando ya Pedro de Valdivia se había asentado acá, bueno, ya había muerto hace rato Pedro de Valdivia, era una sociedad pigmentocrática. ¿Alguien se atrevería a decir o a concluir a qué se refiere la palabra pigmentocracia o pigmentocrática? Pigmento tiene que ver con color, entonces yo supongo que sería por discriminación por los colores de piel, ¿o no? Perfecto, ¿ya? Pigmento es color, como dice la Fran, por lo tanto, una sociedad pigmentocrática es una sociedad que está ordenada de acuerdo al color de piel, ¿ya? Es decir, arriba están los blancos, abajo entonces, o al medio están los mestizos, ya que es la gente café, por decirlo de alguna forma, y Como abajo morena. entonces, y abajo entonces está la gente cuya piel es más oscura, ¿cierto? La gente, lo vamos a decir así, como la gente de raza negra, ya las personas de raza negra. Por lo tanto, en la colonia, chiquillos, yo podía pertenecer a la clase alta si era española o si era criolla, ¿ya? Un criollo es un hijo de españoles, pero que nace en América, en este caso que nace en Chile,
¿ya? Luego entonces estaban los mestizos, que es la mezcla de indio más español, ¿ya? Si el mestizo nacía blanco, podía tener mejores posibilidades de vida. Si el mestizo nacía más indio, tenía menos posibilidades de vida, ¿ya? O menores posibilidades de una vida mejor, ¿ya? Y vamos a tener abajo entonces a la población ya indígena, más la gente entonces de color que va a llegar a Chile como esclavos, ¿ya? Por lo tanto, como decía la Fran, la colonia es una sociedad pigmentocrática y de acuerdo al color de mi piel es la posición que yo voy a ocupar. Si pudiéramos entonces en el curso ya ordenar, ¿quiénes estarían a la cabeza de esta sociedad? Por ejemplo, según sus rasgos físicos. La banda. La Amanda. La banda. De hecho, La la Amanda, Amanda. con respeto, la Amanda sería la Quintrala del curso, ¿ya? Sí, porque es blanquita. Porque es blanca y es colorina, ¿ya? Y La chucha. la Quintrala era colorina, ¿ya? Bien, tendríamos entonces en la cabeza a la Amanda. ¿A quién más podríamos tener arriba de la La pirámide? Vicky que es rubia. A la La Vicky, Vicky. ¿cierto? La Sí, Vicky la es Vicky es rubia. 100% europea, ¿ya? ¿Alguien está escribiendo algo en el chat? Lo voy a ver al tiro. Yo el feo. No, Yo el feo. Francisco, no se trate así, usted no es feo, ¿cómo va a ser feo? En este curso no hay, ten respeto por ti en este mismo. curso no hay Sí, nadie feo. po. Miren, en este curso no hay nadie feo, en otros cursos sí, Te pero en este respeto. curso son todos lindos. Profe, Ah, profe, ¿me puedes repetir Dígame. el nombre de la parte? Ese como que pues IT, ¿Cómo? que en el triángulo ese que hizo como para demostrar puso algo sobre ITE, algo por el Ah, algo por el- eso es indígena, es indígena más español, eran mestizos, Ah, ¿ya? ¿y Entonces, los de abajo? chiquillos, indígenas más los indígenas o la gente de color, ¿ya? Son los que están Ah, abajo ya. de la pirámide. Entonces, chiquillos, tendríamos en la cabeza de esta sociedad a la Amanda, ¿cierto? A la Dani, por ejemplo, tendríamos a la Vicky, y el resto seríamos todos entre mestizos, indígenas, ahí entonces nos repartimos, ¿ya? La Quintrala entonces es hija de terratenientes, de descendientes de españoles, pero por la línea materna ella desciende de incas, ¿ya? Por lo tanto, ella es una mestiza. Sin embargo, tiene la suerte, tiene la fortuna de nacer blanca y de nacer colorina. Por lo tanto, ella tenía una belleza que era exótica para la época. Ya era poco usual que una mujer fuera así de bonita o así de llamativa, ¿ya? Ella, pese a que tiene una buena situación económica, no recibe educación. La Quintrala no sabía leer ni escribir, ya porque en esa época las mujeres estaban para tener hijos, para cuidar la casa, ¿cierto? Para estar como dentro del hogar, pero nunca para ser una mujer con poder, ¿ya? Como sí lo fue la Quintrala, ¿ya? Y va a ser criada por los empleados. Por lo tanto, a ella años después se le va a acusar como de bruja, de hacer conjuros, ya, de hacer como hechizos contra la gente, y los historiadores creen que como fue criada entonces por empleados, por mapuches, ¿cierto? O por esclavos africanos, ellos le habrían enseñado cómo hacer magia negra, ese tipo de cosas, ¿ya? Eso como parte como del mito de la Quintrala. Acá entonces, Del parte de la cultura de los que vivían ahí. exacto, ¿ya? Son como los mitos de la época. Acá hay una descripción física de cómo era la Quintrala. ¿Quién la puede leer? Yo, profe. Alonso, léala. De tez blanca, elevada estatura, cabellera pelirroja e intensos ojos verdes, de una combinación genética entre sangre amerindia, ¿Sí? española y austriaca, que le habrían otorgado notables atributos físicos que la hacían muy atractiva a los hombres. Según las crónicas del obispo Francisco González de Salcedo, desde 1922 hasta 1622
hasta 1634. Bien, muchas gracias, Alonso, por leer. Acá entonces hay una descripción de cómo era la Quintrala, ¿cierto? Una mujer de piel blanca, pese a que era mestiza, tuvo la suerte de nacer blanca, una mujer alta, ¿cierto? Delgada, de una cabellera pelirroja. Profe, Dígame, me acaba de trumar la foto que puso acá. ¿por qué? Ahí está, si puedo borrar, si puedo sacar esto, ahí está como con una especie de como herramienta que tiene unas cuerdas y un perrito. Sí, Pero abajo se nota que hay una persona con un Pero pantalón o es short, un hombre. pero es Es de un- piel súper morena y está bien, súper observador, Alonso. Lo Ya está latigando. Ay, ella Dios mío, no. está con un látigo y acá no alcanza a aparecer la imagen completa, pero es un Pero hay esclavo. un hombre ahí ¿Ya? atado, Dios mío. Ya, miren, eso Ay, es parte no. como de las acusaciones que ella sufre. Y ahí les voy a contar un poco eh, cómo ella se va a ganar la fama de ser mala. ¿Ya? No, por favor, re Cuando, sicaria. cuando ella tiene 18 años, Y recibe sádica. la primera acusación, ¿ya? Y su primera acusación fue que el padre muere, ¿cierto? Y se le acusa a ella de envenenarlo. Ya, el papá estaba Ay, como Dios medio mío. enfermo, así como que tenía un resfrío, y lo que dicen algunos historiadores es que la Quintrala, la hija, le prepara un pollito, así como un arroz con pollito al jugo, y se lo lleva a la habitación, y que el papá, luego de comerse este pollito, ¿cierto?, finalmente muere, ¿ya? Sin embargo, en esa época no habían autopsias y nadie pudo comprobar si efectivamente había sido ella quien había envenenado a su padre, ¿ya? Pero igual mala, ¿cierto?, como para querer envenenar al papá, ¿ya? Ella entonces, como envenena al padre, se va a convertir en la heredera de toda la fortuna de su familia. La Quintrala fue dueña de gran parte de lo que hoy día es el centro de Santiago, fue dueña de algunos sectores en los Andes, ya de grandes extensiones de tierra. No, yo no le estoy diciendo como de una granja, sino que de grandes extensiones de tierra, ¿ya? El de ahora ya lo entendí. ¿Ya? Acá entonces... De que en la terrateniente, en algún momento, como dice acá, dice que el gran terremoto del 13 de mayo de 1647, seguramente la acusaron por el tema de que ella fue criada por indígenas de ese lugar y que tal vez se hizo magia negra para asustarlos con el terremoto y para generarlo. Estoy segurísimo que era que sobre eso. Ya, por ahí va la historia. La acusación. Profe, Dígame. yo lo único ¿Cómo el que sé terremoto? de esta señora es que lo del Jesús, de esta... Ya de la cruz de Cristo. Del Cristo de ya. Mayo. Ya, esa historia Sí, voy a Cristo de El contar. Cristo Mayo. de Mayo. Ya, Que esa la corona se historia le es la fue que al voy a... cuello. Cristo de Mayo, sí, de la falla de San Ramón, ¿o no? Calma. Ya, no spoiler, no O sea, ya, spoiler. embarré toda No la me historia, spoileen, perdón. no me hagan spoiler, ¿ya? Y entonces, ella se convierte en una mujer inusual para la época porque las mujeres no tenían poder. Sin embargo, ella es una mujer atractiva físicamente, pero también es una mujer que tiene poder económico. Por lo tanto, ella va a empezar como a abusar de ese poder. A ella se le acusó en algún momento de 60 causas distintas de maltrato a sus trabajadores. Es más, en algún momento de su vida, los trabajadores se van, ya la abandonan, porque, por ejemplo, ella, no sé, pues iba a revisar cómo ordeñaban las vacas, y si no le gustaba algún trabajador, lo llevaba entonces a un sótano y lo azotaba, ¿ya? De hecho, Yo pensaba que este personaje era alguien bueno, pero al parecer es bastante empoderado. ya, exacto, se le culpa, se le logró como confirmar 40 muertes, ¿ya? Eso es lo que se le atribuye a ella, mató a 40 personas distintas. Sin embargo, como es una mujer poderosa, ya en esa época ella, por ejemplo, le pagaba a los jueces y ella va a ser condenada, pero ella va a comprar a la justicia, ya. De hecho, a la Iglesia Católica también, a los curas de la época les va a pasar plata como para que los curas se queden callados, ¿ya? Va a financiar la construcción de una iglesia, por lo tanto, la gente le tiene mucho respeto y le tiene mucho temor a la Quintrala, ¿ya? Hasta que el 13 de mayo de 1647 ocurre uno de los grandes terremotos de la historia de Chile, ¿ya?
Y la Quintrala tenía entonces en su poder al Cristo, que se conoce como el Cristo de Mayo. Dentro de su hacienda, ella tenía, imagínense la hacienda, lo grande que era, que tenía una iglesia adentro, así como para ella. Ella iba a azotar a los esclavos y después se iba a confesar, se pegaba, ¿cierto? Y se arrepentía. Entonces, en esta iglesia, ella tenía esta figura, ¿ya? Esta figura hoy día está ubicada en la iglesia San Agustín, ¿ya? En pleno centro de Santiago. Esta figura se conoce como el Cristo de Mayo. ¿Y por qué se conoce así? Porque luego del terremoto de 1647, en Santiago se caen todas las casas, ¿ya? Todo. Incluso las grandes haciendas también se van a caer, menos la iglesia donde estaba este Cristo, ¿ya? Y el Cristo tiene una particularidad, que cuando se dan cuenta de que lo único que está en pie es esta iglesia, este Cristo, se dan cuenta de que el Cristo tiene la corona, ¿cierto?, en el cuello, ¿ya? Generalmente el Cristo tiene como la corona, tiene la corona acá, ¿cierto?, en la cabeza, ¿ya? Entonces se dan cuenta en esa época que el Cristo se le cayó la corona, ¿ya? Y lo que intenta hacer la gente y los curas es que empiezan como a moverle la corona, a tratar de subirla. Bueno, y es como imposible que la corona esté en su cuello porque la corona es más chica, ¿ya? No pudo haber pasado, es como raro que haya pasado, ¿ya? Entonces cada vez que intentaban subirle la corona, ¿cierto?, empezaba a temblar. Finalmente los curas agustinos y la Quintrala se asusta, pues la Quintrala obvio que dice, saquen a este Cristo de acá, de hecho a ella no le gustaba cómo lo miraba, ¿ya? Ella, según los curas, dice, bueno, a mí no me gusta cómo mira este hombre, y ningún hombre me va a mirar así, por lo tanto ella manda a sacar al Cristo de su territorio, ¿ya? Y el Cristo finalmente lo van a tener los curas de la Orden de San Agustín, y existe la tradición a partir de ese fatídico 13 de mayo que se comienza entonces la procesión del Cristo de Mayo. El Cristo cada mes de mayo es sacado a las calles del centro de Santiago y la gente va, ¿cierto?, y hace esta procesión con el Cristo. El Cristo no lo han podido sacar en 2 ocasiones. ¿Alguien sabe en qué ocasiones no lo han podido sacar? ¿En qué años? ¿Se imaginan o no? ¿Se imaginan o no? Ya, los voy a ayudar un poquito. En el año 2010 no se pudo sacar al Cristo. El terremoto. Hubo problemas, ¿cierto? Y la otra fecha donde no se pudo sacar al Cristo fue en el año 1960. Ustedes saben. En 1960, para el otro terremoto, el de Valdivia. Exacto, entonces. El de 60 fue el más fuerte de todo el mundo. De la historia. Entonces, chiquillos, existe el mito de que cada vez que no se saca al Cristo a pasear, ¿cierto?, a esta procesión, han ocurrido entonces grandes terremotos en la historia de Chile, ¿ya? Con coronavirus lo sacaron a pasear. Pues una maldición. ¿Sacaron a pasear con coronavirus al Cristo, no? No, Nos vamos a morir, profe. ¿No lo sacaron o sí lo sacaron? Ah, No lo profe, no, por favor, no lo sacaron. Sí lo sacaron a hacer una vueltita corta, ¿ya? Pero Ay, Dios mío. Lo sacaron un poco por la tradición y para... ya lo sacaron. Sí, para que no hubiera otro terremoto. Exacto. Yo creo que ya me había asustado, de verdad. Para prevenir, ya lo hicieron para no arriesgarse más el Exacto. coronavirus, Porque otro terremoto. Imagínense, estamos con coronavirus y vengo un terremoto. Mejor prevenir que lamentar. Exacto, ¿ya? Y después Fuerza Chile en la tele. Exacto, ¿ya? Chiquillos, la Quintrala entonces, luego de ser acusada de todos estos crímenes y de ser una mujer temida, ya ella muere como a los 61 años y empieza a enfermar, su salud empieza a decaer y obvio que se empieza a arrepentir de todo lo que hace. Ella entonces va a heredar toda su fortuna a los curas de la Orden de San Agustín y va a pagar 500 misas, ¿ya? Ella dice, bueno, yo le pago a los sacerdotes 500 misas para que me nombren todos los lunes en su misa, ¿ya?
Y durante muchos años los curas de esa iglesia partían entonces, bueno, vamos a rezar por la gente que falleció, y la nombraban a ella, nombraban a Catalina de los Ríos y Lispberger para expiar, ¿cierto? O para perdonar todas las cosas malas que ella había hecho durante su vida, ¿ya? Profe, Dígame. ¿y ella no tuvo hijo? Sí, ella tuvo un hijo, pero el hijo murió cuando ella tenía como 8 o 9 años, ¿ya? Acuérdense que en esa época estamos en la colonia, entonces no había muchas medidas de higiene, por lo tanto un simple resfrío podía matar a la gente, ¿ya? Y ella entonces, también dicen que probablemente eso a ella la traumó mucho, ¿ya? Y que probablemente por eso ella después ya estaba como despechada con la vida y trataba mal a la gente. Ahora bien, igual es como controvertida la figura de la Quintrala porque en esa época no solo la Quintrala trataba así a los sirvientes, toda la gente lo trataba así, ¿ya? Era común que los terratenientes, que la gente poderosa, tratara así a sus sirvientes, que los maltrataran, por ejemplo, o que le hicieran este tipo como de castigos, ¿ya? Miren, yo les voy a contar una anécdota. Yo cuando estaba estudiando en la universidad, una vez tuve que hacer un trabajo sobre la colonia, ¿ya? Y tuvimos que revisar archivos de la ciudad de Santiago. Y es anterior, sí, a la época de la Quintrala, pero a principios de la colonia yo me encontré con un testimonio, ¿ya? Que siempre lo cuento en los cursos, y el testimonio era de una familia africana que había llegado a Chile a ser sirvientes de una familia española, ¿ya? Y esta familia, la familia africana, ¿cierto? Los esclavos tenían un hijo, un bebé, como de un año y medio. Y los españoles también tenían un bebé de la misma edad. Entonces, un día estaba la esclava negra, ¿cierto? Cuidando a los dos niños, y el bebé negro, no lo digo en forma despectiva, sino que para que lo entiendan. Profe Betty. Dígame. No, si sabía que iba a pegar. Ah, ya. Les decía entonces que el bebé negro muerde al niño español, lo muerde así, ¿ya? Jugando, son dos niños, ¿cierto? ¿Quién no ha sido mordido por una guagua? Como que la guagua a veces se pone nerviosa y muerde. Bueno, la cosa es que el archivo que yo encontré era el juicio que le habían hecho a esa familia y a ese bebé. La condena que estableció en esa época la justicia de Santiago fue sacarle los dientes, los poquitos dientes de leche que tenía el bebé negro, ¿cierto? Se los sacan, se los arrancan, y al bebé lo meten como en una especie de jaulita, ¿ya? Y lo pasean por toda la ciudad de Santiago, ¿ya? O sea, imagínense lo doloroso que fue para ese bebé, ¿cierto? Que le arrancara los dientes, que con su boquita ensangrentada, ¿cierto? Recorriera toda la ciudad de Santiago y que toda la gente viera este espectáculo, ¿cierto? ¿Qué les parece a ustedes ese castigo? Terrible. Horrible, ¿cierto? Absolutamente. Profe, yo me llegué a asustar porque en realidad yo siempre he tenido un buen trauma con el sacarme los dientes. Ya, de hecho cuando uno sueña, ¿han soñado ustedes que se le caen los dientes? Es como súper desesperante. Sí, Es muy Yo no desesperante. sueño casi nunca y no. ¿Ya? sí, porque se te cae uno y se te empiezan a caer todos, Y uno todos. empieza así, oh, ¿qué Bien pasa? así. ¿Ya? Yo igual he soñado eso, y ahí es terrible. Imagínense la sensación que tuvo ese bebé pequeño, y que sin ninguna mala intención mordió a este bebé español, y que recibió ese castigo. Entonces, la sociedad en esa época era discriminadora, era una sociedad violenta, era una sociedad castigadora con la gente de color. Por lo tanto, el comportamiento de la Quintrala, yo no la estoy justificando, pero es el comportamiento que tendría cualquier terrateniente en esa época. Lo que pasa es que la Quintrala, como era mujer, y como dijo Alonso en un principio, era una mujer empoderada, recibió o fue juzgada públicamente de otra manera. Entonces, chiquillos, vamos a hacer lo siguiente. Son las 5:26. De las 5:26 a las 5:36 tienen para ir al Classroom y para responder en forma individual la siguiente pregunta. Según lo visto en clases, esto es una opinión personal igual, pero tienen que argumentarla bien.
¿crees que la Quintrala ¿Cuánto fue tenemos, profe? 10 minutos? Voy a explicar la pregunta y de ahí la responden, ¿ya? Ya. Entonces, según lo visto en clases, la pregunta es, ¿crees que la Quintrala fue una mujer realmente mala? ¿O su historia ha sido transformada en un mito debido a que fue una de las pocas mujeres de la colonia con poder? ¿Qué creen ustedes ahí? ¿Que es más mito Pero... o es más realidad? Es una opinión, ¿ya? Pero lo que yo voy a evaluar es la capacidad de argumentación que ustedes tengan en esa opinión, ¿ya? ¿Cómo se Entonces, escribe ahí la respuesta? Oh, qué bueno. se escribe ahí mismo la respuesta. Van a ir entonces Bueno. ahora al Classroom. Yo igual voy a abrir Classroom en mi computador para ver qué tareas me están llegando, ¿ya? Pero, profe, después no vayan a Dígame. decir, porque es mujer, machista, no sé qué, por favor. No sé, po, No me- es una opinión personal, ¿ya? Es el No, pero es objetivo de que, la actividad, porque no, po, a critiquemos la una opinión persona, por ejemplo, a pública. mí. No, yo voy a dar mi opinión. Yo voy a dar mi- ¿Ya? La opinión es personal y toda opinión es respetable. No, eso vamos a pelear terrible, Brigio. Vamos a pelear en filosofía, ya sabía Amigo Enzo, oye, que El Enzo es un machista. espérate, no, eso. Después no, te yo llamo para estoy que en nos pongamos a pelear. contra, ya, yo estoy en contra Sí, sí. ya, no quiero entrar en debate. Ya, pero está bien debatir, pues la idea es debatir, la idea es que esta pregunta... Después te llamo y peleamos, Enzo. Ya, está bien. Pero con argumentos, sí, con argumentos. Ya, para que el resto se pueda Uy, concentrar, él. van a apagar los micrófonos y van a ir entonces a responder la pregunta, ¿ya? Tenemos 10 minutos ya para, menos, quedan 6 minutos para responder. Uno de los El diablo mitos metido. era que ella había hecho un pacto con el demonio, ¿ya? Y por eso la gente le temía, entonces nadie se atrevía a pararle los carros, a decirle, oye, no seas tan mala, porque estaba ahí en pacto Sí, con el maligno, así le decían en esa época, ¿ya? el maligno. ¿Alguien piensa otra cosa? ¿Alguien piensa que no, que era una mujer empoderada? O sea, de que era empoderada, pero ocupaba mal su empoderamiento. Ya, exacto. Ahí hay una persona que ocupa mal su empoderamiento. Ustedes No saben sé, yo que... digo que estoy de acuerdo con que ocupaba mal su poder porque, pucha, no Claro. está bien maltratar a la gente, pero Matar también 40 pienso personas que tampoco. la historia fue... Es mi momento de hablar, Enzo, cállate. Ya, sí. Enzo, respete a la Fran. Sí. Sí, pues, Enzo, Entonces cállate. yo igual pienso que se exageró un poco la historia porque, chuta, no era frecuente que hubiese una mujer que tuviese tanto poder, po. Entonces, ya, yo te creo que haya maltratado a su esclavo, pero tampoco te creo que la cuestión haya ido a tanta cosa, po. Ya, lo que pasa es que como es una mujer inusual para la época, una mujer que es dueña, porque la mujer, por ejemplo, cuando se moría su padre o se moría su esposo, las mujeres iban a un convento, ¿ya? Y generalmente donaban en vida sus propiedades a la iglesia. La Quintrala no hace eso, po. La Quintrala dice, no, pues ¿por qué yo tengo que donar lo que heredé? Ya, yo lo voy a administrar y lo administra toda su vida. Entonces es una persona inusual, completamente inusual para la época. Ya rompe con los estereotipos de cómo debía ser una mujer. ¿Ya? No, yo no la justifico, sino que solo estoy como contextualizando cómo era o cómo fue la vida de la Quintrala. Como datos, chiquillos, en esa época hay como dos estereotipos de mujer, ¿ya? Por un lado, la mujer buena, la mujer pura, santa, ¿cierto? Que se dedica a sus hijos y que tiene como la imagen de la Virgen, ¿ya? Es como una mujer bondadosa, dueña de casa. Y por otro lado, está esta mujer mala, perversa, ¿cierto? Que maltrata a la gente que no tiene hijos, que está sola y que ha hecho pacto con el diablo, que está encarnada entonces por la figura de la Quintrala. Entonces, la gente o las mujeres para no ser como la Quintrala, ¿cierto? Finalmente optan por este otro camino que es el camino como del bien, ¿ya? Hoy día hay gente, por ejemplo, hay mujeres que han cometido crímenes horribles que se les apoda la Quintrala, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes googlean, hay una, Francisco, pon atención, ¿ya? Si ustedes googlean, hay una mujer que mató a su sobrino, ¿cierto? Que era mala, y que después de que mató a su esposo, mató a varias personas, y que la prensa la apodó la Quintrala,
Entonces, cada vez que estamos frente a una mujer que es muy mala, la prensa o los medios de comunicación la denominan entonces la Quintrala. Chiquillos, la última pregunta y con esto cerramos. ¿Por qué creen ustedes que la historia de la Quintrala es una historia que hay que contar? ¿Que merece ser contada? Porque para que la gente no sea así. Ya, O para Yo creo contar, que para es para contar tomar cómo era ella. conciencia. Para que recuerden quién fue ella. ya, Eso. para que Para que recuerden la quién fue gente ella. sepa que hubo como una mujer que maltrataba A su a esclavo. la gente que era como distinta a ella. Perfecto, ¿cierto? Porque es una historia también de poder, de discriminación. Miren, yo les voy De a dar un, clasismo. de clasismo, de Racismo, racismo, ¿cierto? Y que permite feminismo. entonces entender cómo era la sociedad colonial. Yo les voy a dar como un dato anecdótico. No hay obras, hay muy pocas obras de teatro que hablen de la Quintrala, porque existe como una maldición en el teatro. Cada vez que es como el Quijote de la Mancha. ¿Se han dado cuenta que el Quijote no tiene película? ¿No hay películas del Quijote? No, No tiene. No. Porque ¿por qué no? son historias que tienen como maldiciones. Cada vez que se ha intentado hacer, por ejemplo, la historia del Quijote, se han quemado Se los moría un actor. cosas así, ¿ya? Y por ejemplo con la Quintrala pasa lo mismo. Cada vez que hay una obra de teatro que interpreta su vida, se quema Se la moría un actor. sala, se muere alguien, es como una maldición, ¿ya? Entonces, Tía, dígame, Qué terrible. Mati, dime. Tanta muerte. tía, ya, ahí le envié la respuesta. Perfecto, ¿ya? Bien, chiquillos, súper interesante entonces las opiniones de ustedes, los felicito por la participación y los felicito entonces por haber completado la respuesta. Vamos entonces finalizando la clase, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Y cualquier duda, cualquier consulta me la hacen llegar. Voy a avisar igual en el chat los que no están para que contesten la pregunta, ¿ya? Así Ok. que eso. Ya, profe. ¿Ya, Ya, chiquillos? profe. Que Chao, descansen. tía. Chao, profe, que Chao, esté profe, bien. que le vaya Cuídese, bien. lávese Chao, las profe. manos Chao, vayan a con lavar agüita sus y manos. jabón. Vemos. Profe, Chao, nos Chao. vemos. Chao, Chao. profe. Chao.